Hola a todos, sean bienvenidos a otro video de mi canal. En esta ocasión les traigo un tema de un artículo que encontré en internet que trata sobre la contaminación de la lluvia. Empecemos. Imaginemos esta situación hipotética: si nuestra civilización cayera mañana y todos los registros de ella se perdieran, miles de años después, una hipotética nueva civilización que se alzara y alcanzara de nuevo la capacidad tecnológica para analizar la química del agua, verían en ella que en todo el planeta y hasta en la sangre de sus hijos, no solo hay partículas de microplásticos, sino que también hay otro tipo de sustancias que parecen simplemente no desaparecer nunca, sustancias que recientemente hemos descubierto que son bastante tóxicas, como tu ex jaja xd, ok no. Ahora mismo, hay suficiente evidencia para poder decir que en todo el mundo, toda el agua de lluvia ya no es potable, es tóxica para el consumo humano, y esta situación como mínimo durará muchos miles de años, y en otro escenario será para siempre. Investigadores de la Universidad de Estocolmo, Suecia, y ETH Zurich, Suiza, revelaron que el agua de lluvia ya no es potable en ningún lugar del planeta, ni siquiera en regiones consideradas vírgenes, como la Antártida o la meseta tibetana. Incluso el agua que llueve en la Antártida, si llega a ser bebida, puede generar problemas de fertilidad en adultos, dañar el desarrollo cerebral, provocar mayor riesgo de obesidad, suprimir el sistema inmune, facilitar el incremento de colesterol y dar mayor propensión a ciertos tipos de cáncer en niños. Esto se debe a la presencia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS, en la atmósfera, sustancias químicas peligrosas creadas por el hombre que se propagan globalmente y, como resultado, se pueden encontrar en el agua de lluvia, en la nieve e incluso en los lugares más remotos de la Tierra. Irónicamente, por la misma razón de que estas sustancias son capaces de no desaparecer, incluso después de que el agua hierve, se evapore y se convierta en una nube, es que fueron tan populares como para llegar a prácticamente a todos lados. La razón es que son muy resistentes, son casi invulnerables a muchas cosas, algo bastante convenientes para muchos productos. Por esto es que a estas sustancias se les conoce como Forever Chemicals, por su traducción químicos eternos. Son sustancias que se usan desde 1940, por ser retardantes de flama y protectores antimanchas, entre otras propiedades. Gran parte de todas las personas del mundo, en este exacto momento, tienen en su cuerpo sustancias que pueden tener consecuencias que aún estamos descubriendo y discutiendo. Sin embargo, legislar, crear leyes y demás tardará mucho más tiempo. Aunque ciertas industrias ya han dejado de usar PFAS de manera voluntaria, como Dinamarca, que es el primer país en prohibir su uso en empaques para alimentos, como papel para hornear, cajas de pizza o palomitas de microondas, en Latinoamérica no hay leyes para regular o prohibir el uso de estas sustancias. En otros países donde sí se está haciendo algo, la acción no es precisamente contundente o rápida, porque la tarea de regular estas cosas no es nada sencilla. Durante los últimos 20 años, los valores de referencia para PFAS en agua potable, aguas superficiales y suelos han disminuido drásticamente debido a nuevos conocimientos sobre su toxicidad. Como resultado, los niveles en los medios ambientales ahora están omnipresentemente por encima de los niveles de referencia. Los investigadores de la Universidad de Estocolmo realizaron trabajos de laboratorio y de campo sobre la presencia atmosférica y el transporte de PFAS durante la última década. Han notado que los niveles de algunos PFAS dañinos en la atmósfera no están disminuyendo notablemente a pesar de que el principal fabricante, 3M, los eliminó gradualmente hace ya 2 décadas. Se sabe que las PFAS son altamente persistentes, pero su presencia continua en la atmósfera también se debe a sus propiedades y procesos naturales que reciclan continuamente las PFAS de regreso a la atmósfera desde el entorno de la superficie. Un proceso de ciclo natural importante para PFAS es el transporte del agua de mar al aire marino mediante aerosoles marinos, que es otra área de investigación activa para el equipo de la Universidad de Estocolmo. El estudio fue publicado en la revista Environmental Science y Technology. Se plantea la hipótesis de que la contaminación ambiental por sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS, define un límite planetario separado y que este límite sea superado.
Esta hipótesis se prueba comparando los niveles de 4 ácidos perfluoroalquílicos, PFA, seleccionados, es decir, ácido perfluorooctanosulfónico, PFOS, ácido perfluorooctanoico, PFOA, ácido perfluorohexanosulfónico, PFHXS, y ácido perfluorononanoico, PFNA, en varios medios ambientales globales, es decir, agua de lluvia, suelos y aguas superficiales, con los niveles de referencia propuestos recientemente. Sobre la base de los 4 PFA considerados, se concluye que los niveles de PFOA y PFOS en el agua de lluvia a menudo superan en gran medida los niveles de advertencia de salud del agua potable de por vida de la Agencia de Protección Ambiental de los valores límite también basados en 4 PFAS. Los niveles de PFOS en el agua de lluvia suelen estar por encima del estándar de calidad ambiental para aguas superficiales de la Unión Europea continental. Y la deposición atmosférica también lleva a que los suelos globales se contaminen de manera ubicua y, a menudo, estén por encima de los valores de referencia holandeses propuestos. Por lo tanto, se concluye que la propagación global de estos 4 PFA en la atmósfera ha llevado a que se exceda el límite planetario de contaminación química. Los niveles de PFA en la deposición atmosférica son especialmente poco reversibles debido a la alta persistencia de los PFA y su capacidad para circular continuamente en la hidrosfera, incluso en los aerosoles marinos emitidos por los océanos. Debido a la poca reversibilidad de la exposición ambiental a PFAS y sus efectos asociados, es de vital importancia que los usos y emisiones de PFAS se restrinjan rápidamente. Se ha excedido un límite planetario debido a que los niveles de PFAS en los medios ambientales están omnipresentemente por encima de los niveles de referencia. Un artículo de revisión reciente en la revista Science destacó la amenaza global que representa la contaminación plástica. Estas preocupaciones se basaron en la alta persistencia ambiental de los plásticos, la pobre reversibilidad relacionada y una variedad de efectos potenciales. Otros investigadores, incluidos nosotros mismos, han señalado preocupaciones similares relacionadas con sustancias no poliméricas altamente persistentes, pero estas preocupaciones no son tan obvias para el público en comparación con las preocupaciones con los plásticos. La preocupación pública relativamente alta con respecto a los plásticos posiblemente se deba a la visibilidad de los desechos plásticos en comparación con las sustancias no poliméricas. Claramente, tanto la contaminación plástica como la contaminación por sustancias no poliméricas altamente persistentes conducen a problemas globales similares. La persistencia generalmente se considera una propiedad peligrosa menos inmediata que la toxicidad, pero en realidad es el factor clave que permite que los problemas de contaminación se salgan de control. Esto se debe a que la persistencia permite que los productos químicos se extiendan a grandes distancias, provoca una exposición a largo plazo, incluso de por vida, y conduce a niveles cada vez más altos en el medio ambiente mientras continúen las emisiones. Es muy probable que estos niveles crecientes, tarde o temprano, produzcan efectos adversos. Es importante destacar que se está considerando la restricción de microplásticos en la UE debido a la extrema persistencia de los plásticos y la irreversibilidad de la exposición causada por las partículas de plástico en el medio ambiente. Recientemente, un grupo de científicos señaló las preocupaciones sobre la incapacidad de los análisis científicos para seguir el ritmo de la cantidad de productos químicos producidos y liberados en el medio ambiente, lo que limita la capacidad de descubrir nuevas amenazas ambientales a tiempo. Otros han señalado de manera similar la necesidad de una gestión precautoria de los productos químicos. Un ejemplo notable es el informe, Late Lessons from Early Warnings de la Agencia Ambiental Europea, donde se proporcionan muchos ejemplos históricos de problemas de contaminación global, a menudo asociados con sustancias químicas persistentes. Una clase muy conocida de contaminantes, las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, PFAS, también han aparecido recientemente en una reseña de Science. La gran mayoría de los PFAS son altamente persistentes, según la definición REACH de la UE, según la cual una sustancia es persistente si es persistente en sí misma o tiene productos de degradación persistentes, y esto se ha visto como la base para gestionarlos como una clase química. Si bien el artículo de revisión en Science señaló la ubicuidad y la alta persistencia de PFAS, no señaló los riesgos generalizados y poco reversibles actuales asociados incluso con exposiciones de PFAS de bajo nivel.
Aquí se plantea la hipótesis de que, debido a la propagación global de PFAS, la irreversibilidad de la exposición a PFAS y los efectos biológicos asociados, se ha excedido un nuevo límite planetario para PFAS. Desafortunadamente, aunque hay muchos miles de sustancias definidas como PFAS en uso, las PFAS incluyen cualquier sustancia con al menos un resto de CF2 o CF3 en su estructura. La comprensión actual de los impactos biológicos se basa principalmente en estudios de 4 ácidos perfluoroalquílicos. PFA, a saber, ácido perfluorooctanosulfónico, PFOS, ácido perfluorooctanoico, PFOA, ácido perfluorohexanosulfónico, PFH por S, y ácido perfluoronolanoico, PFNA. Mientras que todas las PFAS se pueden agrupar en una clase sobre la base de su alta persistencia, no es posible agrupar muchas de ellas según el riesgo biológico, debido a la escasez de datos sobre exposición y efectos para la mayoría de las PFAS. Por lo tanto, debido a las lagunas de datos, el análisis que se presenta aquí se basa únicamente en los 4 PFA mencionados anteriormente. Un fenómeno similar ya ha ocurrido antes. La venta de gasolina con plomo inició por primera vez hace casi 100 años para mejorar el desempeño de los motores. Fue usado ampliamente por décadas hasta que se descubrió que podría causar enfermedades cardíacas, apoplejías y daños cerebrales. Tiempo después de que empezara la venta de este producto, un científico llamado Clair Patterson, quien anteriormente trabajó en el proyecto Manhattan construyendo las primeras armas nucleares, estaba intentando calcular la edad de la Tierra, en un trabajo científico en el que usaba un método que medía el uranio y el plomo presentes en las rocas. Era una tarea de la que pronto se dio cuenta que era muy difícil de cumplir. Algo surgió para dificultar el trabajo de Patterson. Mientras que uno de sus colegas obtenía los niveles esperados de uranio, los valores de plomo que medía él mismo estaban disparados fuera de escala, incluso en muestras en las que no debía encontrarse nada de este metal. Patterson dijo que encontró que había plomo que venía de aquí, plomo que venía de allá. Había plomo en todo lo que estaba usando. Fue entonces cuando comenzó a obsesionarse. En su viejo laboratorio de Chicago y desde 1952, ya con doctorado, en su nueva instalación de Caltech, California, creó una de las primeras salas blancas de la historia. Cambió las tuberías, filtró el aire, envolvió toda la sala, lavaba con ácido el más mínimo utensilio, usaba trajes especiales, e incluso destilaba los reactivos que compraba. Nadie podía entrar en su laboratorio. Simplemente el pelo de un visitante o su caspa ya contaminaban el espacio con plomo. El origen de aquella contaminación no era ningún enigma. Patterson sabía que vivía en la edad del plomo. Este metal estaba presente en todas partes. Cañerías, pinturas, cristal, menaje del hogar, latas de conservas, incluso juguetes. Y, sobre todo, en las emisiones de la gasolina. Esto lo llevó a viajar por todo el mundo, recopilando muchas más muestras para ver una y otra vez el mismo resultado, y luego lo llevó a sacar muestras en seres humanos, encontrando el perturbador dato de que estos humanos tenían hasta 600 veces más plomo del que deberían. Habiendo recopilado esta información, para él estaba bastante claro que las industrias de los seres humanos estaban poniendo cantidades ridículas de plomo en el medio ambiente. Patterson fue ignorado y ridiculizado durante años hasta que por fin, en 1976, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos comenzó, por precaución, a reducir el plomo en la gasolina, el cual, por otra parte, era incompatible con los nuevos catalizadores que rebajaban las emisiones. Pero no fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Patterson fue aceptado y su figura reconocida. En 1986 comenzó el fin de la gasolina con plomo, que desapareció de las gasolineras de Estados Unidos el 31 de diciembre de 1995, semanas después de que un ataque de asma pusiera fin a la vida de Patterson, y hasta el último día no descansó en su empeño por un aire más limpio en el mundo. Sin duda salvó a cientos de millones de seres humanos del plomo. Y entre todo ello, Patterson logró finalmente su propósito original. Calcular la edad de la Tierra en un meteorito de hierro de Canyon Diablo, Meteor Crater, Arizona. 4.550 millones de años, una cifra todavía considerada válida en nuestros días. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de este científico, la contaminación por plomo ha dejado daños irreversibles a la humanidad.
Disminuyó la inteligencia promedio de la gente alrededor del mundo, aumentaron los índices criminales y causó varios desastres ambientales diferentes con los que hoy en día aún lidiamos. Es difícil estimar la cantidad precisa de defunciones por plomo. Un estudio del 2018 halló al plomo como posible responsable de 250.000 muertes al año en Estados Unidos. Al asumir esa cantidad como constante durante este siglo, eso suma 25 millones de muertes tan solo en ese país. A nivel mundial, la cantidad puede llegar a las 100 millones. Estimaciones actuales de muertes a causa de plomo van de 500 a 900.000 por año. Naciones Unidas calcula que la eliminación de plomo de la gasolina salva más de 1 millón de vidas al año y 2.450.000 millones de dólares. Volviendo con los PFAS, estas representan serios problemas para los proveedores de servicios del agua. Si bien existen tecnologías para eliminar la mayoría de las PFAS, estas serían insostenibles, principalmente debido a su complejidad técnica, la intensidad de los recursos que requieren, agua, energía, productos químicos de tratamiento, y la generación de residuos potencialmente tóxicos. Si bien el sector del agua potable no utiliza PFAS, tendrá que lidiar con ellas. Está claro que bajas concentraciones de PFAS son omnipresentes en el medio ambiente y su presencia en el entorno acuático, unida al uso de técnicas analíticas modernas, implicará su detección en el agua potable, aunque sea en concentraciones bajas. Las tecnologías más actuales de tratamiento de aguas residuales pueden separar algunas PFAS de la fase acuosa en sólidos de aguas residuales. Pero esto implica obtener unos residuos de difícil gestión. Si se aplican lodos de depuradora en tierras de cultivo para aumentar su contenido de nutrientes, una cierta cantidad de PFAS podría transferirse al suelo y, potencialmente, a la cadena alimentaria. Las tecnologías de eliminación de PFAS en el agua potable o en el tratamiento de aguas residuales no pueden destruir estas moléculas. Esto significa que los operadores de servicios del agua se quedan con residuos potencialmente tóxicos, para los que no existen soluciones de gestión sostenible. Como hemos visto, no hay un método para eliminar completamente estas sustancias, y peor aún, ya están dejando un daño irreversible al medio ambiente y a la humanidad, así como ocurrió con el plomo. Lo único que podemos hacer como individuos es estar más informados sobre estos temas y generar conciencia sobre este problema. Debemos exigirle a los gobiernos que tomen cartas en el asunto. Sé que es fácil decirlo, pero debido a que no hay mucha información en español sobre este tema, decidí hacer este video. Además, dejen de prestarle atención a noticias irrelevantes que no aportan nada a nuestra cultura, que solo están ahí para usarse como cortina de humo. A los creyentes de conspiración se les censura, se les toma como bufones, pero algo es cierto, logran movilizar a la gente. En cambio, los ambientalistas como Greta Thunberg, a los que incluso se les da un escenario de talla internacional, no terminan de generar gran simpatía o inspiración en las masas, ya que por un lado, tal como pasó con el COVID, mucha gente no creía en él. Y luego vivimos las consecuencias. Pero bueno, quiero aprovechar para decirles algunas cosas importantes. Prácticamente la gran fuente de contaminación es la industria energética. El gran problema es la energía. Si lo solucionamos, no es que ya no nos vaya a hacer daño, pero es algo que nos comprometería bastante tiempo, en lo que solucionamos los demás problemas. El ser humano es una especie animal que tiene una capacidad de transformación de su entorno brutal, con diferencia muy superior a la de cualquier otra especie conocida. Para ver de lo que es capaz la humanidad, a veces ni siquiera hay que salir de casa, a veces esta grandeza o esta bajeza llega hasta nuestras puertas, a veces toca la puerta y a veces la derriba de un patadón. Al final la esperanza solo recae en lo que somos capaces de hacer. Hablo de toda la humanidad, hablo de usted, hablo de sus conocidos, hablo de mí, hablo de todos. Solo nuestras capacidades podrán perforar la oscuridad, el desinterés, la decadencia, la degradación, las crisis que cada día surgen, las crisis que cada día renacen, y también, claro, las capacidades de aquellos otros humanos que usan sus dones, sus privilegios, sus poderes para dañar a otros humanos. Somos una especie increíblemente compleja, pero a su vez increíblemente pequeña. Somos de momento lo único que tenemos. Solo nosotros tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas, pero hay que empezar por nosotros mismos, por nuestros principios, por nuestros valores y por nuestro mismo instinto de supervivencia. Saludos, nos vemos en la siguiente. Adiós.